Imagina que tu voz, en solo 6 segundos, pudiera revelar algunos de los primeros secretos de tu cerebro. Y si el simple acto de decir ah, 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 algo que hacemos casi sin pensar, pudiera ser una ventana a la detección temprana de la demencia. Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un análisis a fondo de un documento que propone justo eso. Proviene de una entidad de investigación que se llama Vivid Mind y, bueno, presenta un método de cribado que es radicalmente simple. Nuestra misión de hoy es desmenuzar esta propuesta, ser críticos, ¿no? Y averiguar si algo tan sencillo puede ser de verdad eficaz y cuál es el precio oculto de esa simplicidad. Para empezar, y para que entendamos por qué alguien se molesta en investigar esto, hay que ver la escala del problema. El documento arranca con una cifra que es demoledora. Para 2050 se proyecta que casi 132 millones de personas en todo el mundo vivirán con demencia. Es una ola que se nos viene encima. Y el coste tanto humano como económico es difícil de imaginar. Exacto. Y esa es la razón precisamente por la que la detección temprana es como el santo grial en este campo. A ver, no tenemos una cura, pero sí sabemos que un diagnóstico precoz permite planificar, gestionar los síntomas, mejora enormemente la calidad de vida. Y aquí es donde entra la premisa de este estudio, la conexión tan íntima que hay entre el cerebro y la voz. Mucho antes de que aparezcan los síntomas más obvios, el cerebro empieza a mostrar, digamos, microfallos. Y la voz es uno de los primeros sitios donde se manifiestan. ¿A qué tipo de fallos te refieres? ¿Que la gente empieza a olvidar palabras o algo así? Eso es lo que uno pensaría primero, ¿no? La parte lingüística. Y sí, claro que ocurre. Pero el documento habla de algo más fundamental, más mecánico. El habla es un proceso de una complejidad de verdad asombrosa. Imagina una orquesta sinfónica. Necesitas el área de Broca, en el lóbulo frontal, que sería como el director de orquesta, ¿sabes? El que organiza qué músculos se mueven y cuándo. Luego necesitas el área de Wernicke, que se asegura de que la partitura tenga sentido, de que las palabras sean las correctas. Y por último el cerebelo, que es como el primer violín, el encargado del control motor fino, de que cada instrumento suene con precisión. Cuando una enfermedad como el Alzheimer empieza a afectar a los músicos o al director, la música, o sea, la voz, se resiente. Se puede volver más lenta, más monótona, casi como si perdiera su melodía. Vale, entiendo la base neurológica. Pero, a ver, el propio estudio reconoce que ya existen otros métodos de análisis de voz, y algunos con una precisión de hasta el 95%. Si ya tenemos herramientas tan potentes, ¿por qué molestarse en desarrollar una nueva que, como veremos, es menos precisa? Sinceramente, ¿no es esto un paso atrás? Esa es la pregunta clave. Y es una objeción muy lógica. Es cierto, esos modelos que analizan conversaciones enteras son increíblemente precisos. Buscan errores semánticos, pausas extrañas, la complejidad de las frases. Son como un crítico musical experto que escucha la sinfonía entera, ¿no? Y detecta cada nota que desafina. Pero su gran poder es también su gran debilidad. Son lentos, son caros. Necesitan que un paciente colabore activamente durante un buen rato. Y sobre todo, dependen del idioma. Un modelo entrenado en español no sirve para un hablante de inglés o de japonés. O sea que son herramientas más de laboratorio, no de salud pública a gran escala. Exactamente. Lo que este nuevo enfoque propone es un cambio de paradigma total. Renuncia a analizar la sinfonía completa. En su lugar, le pide al músico que toque una sola nota, la vocal A, y que la mantenga durante 6 segundos. Al hacer esto, sacrifica deliberadamente toda la riqueza lingüística, pero a cambio gana algo potentísimo: velocidad, un coste casi nulo y universalidad. Un A es igual en Madrid, en Tokio o en Nairobi. La verdadera pregunta que plantea el estudio es: ¿cuánta precisión estamos dispuestos a sacrificar para que una prueba de cribado pueda llegar a cientos de millones de personas desde su propio teléfono? Vale. Acepto el argumento del triaje, de la accesibilidad. Pero sigo siendo un poco escéptico. ¿Cómo es posible que una simple vocal sostenida contenga suficiente información? Me parece casi esotérico. ¿Cuál es el truco? El truco está en cómo la analizan. Aquí es donde entra su tecnología patentada que ellos llaman objetos de sonido.
A ver, la mayoría de los análisis de audio tradicionales son como hacer una foto con el móvil a un tapiz muy complejo. Ves los colores generales, el patrón, pero no los hilos individuales. Esta tecnología es más como usar un microscopio. Descompone el sonido en sus componentes puros, las sinusoides, hasta 350 en el rango de la voz humana. Cada uno de esos hilos es un objeto de sonido. ¿Y qué buscan en esos hilos? ¿Que estén rotos o algo así? Básicamente, sí. El sistema no mide tanto el sonido en sí, sino la estabilidad del control cerebral sobre ese sonido. Imagina que el cerebro envía una orden continua y perfecta a las cuerdas vocales. Vibra a esta frecuencia exacta, sin desviarte ni un ápice. En un cerebro sano, esa orden es estable. El objeto de sonido que resulta es largo y continuo. Pero si el cerebro, por la enfermedad, pierde ese control perfecto durante una milésima de segundo, la fase de la onda de sonido se rompe. El sistema lo detecta al instante, da por terminado ese objeto de sonido y empieza uno nuevo. Así que, en lugar de medir la voz, están midiendo los microcortocircuitos en el control cerebral de la voz. La analogía que usan en el documento me pareció muy potente. Dicen que la voz de una persona sana, cuando la analizas así, parece un conjunto de carriles de una autopista. Largos, rectos y paralelos. Una señal increíblemente limpia. Es una imagen perfecta. Y luego te muestran el contraste en una persona con deterioro cognitivo leve, el DCL, que es la fase inicial. Esos carriles de la autopista empiezan a tener baches, pequeñas grietas, se fragmentan. El documento usa términos muy visuales, dice que el espectro se ve arrugado en los bordes, ya no es una línea nítida. Y en el caso de un paciente con Alzheimer, la imagen es la de una carretera bombardeada. Los carriles están completamente rotos, fragmentados, caóticos. El espectro parece, y cito textualmente, hinchado y arrugado. Es la representación gráfica de la pérdida de control. De acuerdo. La tecnología suena impresionante, casi a ciencia ficción. Pero las ideas brillantes no siempre sobreviven al contacto con la realidad. ¿Lo probaron? ¿Tenemos datos que demuestren que estos carriles de autopista rotos realmente se corresponden con un diagnóstico clínico? Sí, claro. Realizaron un estudio para validarlo. El conjunto final de datos, después de limpiar grabaciones de mala calidad, fue de 266 personas. De ellas, 186 estaban sanas, 34 tenían un diagnóstico de deterioro cognitivo leve y 46 de Alzheimer. La edad media rondaba los 60 años y, lógicamente, la mayoría de los casos se concentraban en las franjas de edad más avanzadas. ¿Y hay algo en esa muestra que nos deba llamar la atención? Pues hay un detalle en la demografía de la muestra que es, como mínimo, curioso y que podría ser importante. En su grupo de 266 personas, la prevalencia de Alzheimer diagnosticado era más del doble en hombres, un 29,4%, que en mujeres, un 14,4%. Vaya, eso es una diferencia enorme. ¿Y eso se corresponde con la realidad de la enfermedad en la población general? No necesariamente. Y ese es el punto. El estudio no entra a analizar por qué, pero Pero nos obliga a plantear una pregunta crítica para cualquier modelo de inteligencia artificial, ¿no? ¿Está el modelo aprendiendo una característica biológica real de la enfermedad? ¿O simplemente una peculiaridad de estas 266 personas? Si el modelo aprende a asociar ser hombre con mayor probabilidad de Alzheimer en esta muestra, podría no generalizar bien cuando se aplique a la población real. Es un posible sesgo en los datos que hay que tener muy en cuenta. entendido. Es una advertencia importante sobre la robustez del modelo. Teniendo eso en mente, vayamos al grano. ¿Cuáles fueron los resultados finales? ¿Funciona o no funciona? Pues aquí vienen las cifras. Para la tarea que podríamos considerar más importante, distinguir entre una persona sana y una con los primerísimos signos, el deterioro cognitivo leve. El modelo alcanzó una precisión del 76%, y el AUC, que es una medida de su capacidad para discriminar entre los dos grupos, fue de 0,85, lo cual se considera bueno. Un momento. Detengámonos ahí. Una precisión del 76%. Dicho de otro modo, se equivoca en casi una de cada 4 personas. Si esto fuera un test de alcoholemia y fallara una de cada 4 veces, nadie lo usaría. Si fuera un test de embarazo, no creo que nadie se quedara muy tranquilo con ese resultado. ¿De verdad podemos considerarlo un éxito?
Esa es exactamente la perspectiva correcta, y es la razón por la que es crucial usar la palabra cribado y no diagnóstico. Tienes toda la razón. Para darle a una persona una noticia que va a cambiar su vida y la de su familia, una precisión del 76% es absolutamente insuficiente, inaceptable. Nadie va a ser diagnosticado con una herramienta así. Entonces, ¿cuál es el valor real? El valor está en el cambio de escala. Pensemos en ello no como una herramienta de diagnóstico en la consulta de un neurólogo, sino como una aplicación en el teléfono de millones de personas, como un primer filtro, un chequeo que uno puede hacer en casa en 6 segundos, que no cuesta nada. Desde esa perspectiva, identificar correctamente a más de 3 de cada 4 personas en riesgo para decirles, oye, quizá deberías ir a que te hagan una prueba más completa, es increíblemente valioso. No se trata de dar una respuesta definitiva, sino de ayudar a millones de personas a hacerse la pregunta correcta. ¿Debería preocuparme por esto? Es una herramienta de triaje, no de veredicto. Vale, entiendo el matiz. Es una luz de alarma, no una sentencia. Pero, ¿qué tal se le da a diferenciar los detalles? Una vez que la alarma ha sonado, sabe decirnos si es un fuego pequeño o muy grande. Es decir, distingue entre ese deterioro cognitivo leve y un Alzheimer ya más avanzado. Y ahí es donde el modelo muestra sus mayores debilidades. Cuando le pidieron esa tarea, la más difícil, diferenciar entre DCL y Alzheimer, la precisión cayó al 68%. Esto es fundamental porque demuestra lo que venimos hablando. La tecnología parece ser buena detectando la presencia general de ruido, de estática, en la señal cerebral. Pero le cuesta mucho más trabajo interpretar la naturaleza de esa estática, y es precisamente en esos matices donde reside la complejidad del diagnóstico clínico real. De acuerdo. Creo que el panorama está quedando bastante claro. Por un lado tenemos una herramienta increíblemente accesible, universal y barata. Podríamos imaginar un futuro en el que hacerse un chequeo vocal de 6 segundos sea tan normal como tomarse la atención. Eso podría ahorrar años de incertidumbre a millones de personas, animándolas a buscar ayuda profesional mucho antes. Ese es, sin duda, su mayor potencial, la democratización de una primera señal de alerta. Pero, por otro lado, esa misma simplicidad es su gran limitación. La precisión es modesta, lo que genera un riesgo de falsos positivos y falsos negativos. Y su capacidad para diferenciar entre estadios de la enfermedad es, bueno, bastante pobre. Bien, creo que es un buen momento para recapitular. Vamos a juntar todas las piezas de este análisis. Partíamos de la pregunta de si un simple sonido de 6 segundos podía ser una ventana fiable al cerebro. El primer punto clave es que la premisa es sólida. La demencia es un problema global gigantesco. Y la detección temprana es nuestra mejor arma. La voz, por su conexión directa con el cerebro, es un candidato ideal para buscar esas primeras señales. Segundo, la propuesta de este estudio es radical en su simplicidad. Un test universal de 6 segundos basado en la vocal A. Su objetivo no es reemplazar los métodos de diagnóstico complejos, sino ofrecer una primera barrera de cribado a una escala masiva, algo que hoy es imposible. Tercero, el motor de esta propuesta es su tecnología de objetos de sonido. No es solo escuchar la voz, es analizarla con un microscopio para detectar microfallos en el control motor del cerebro, que se manifiestan como inestabilidades en el sonido. La analogía de los carriles de autopista que se rompen es la mejor forma de entenderlo. Cuarto, los resultados. El clásico vaso medio lleno o medio vacío. Una precisión de 77% es, como decíamos, inaceptable para un diagnóstico, pero Es muy prometedora para un cribado masivo y de bajo coste. Es una herramienta para señalar, no para sentenciar. Y quinto, y creo que es la conclusión más equilibrada, su mayor fortaleza, la simplicidad, es también su mayor limitación. Es muy buena para encender una luz de alarma, para detectar una señal de que algo podría ir mal, pero es mucho menos eficaz para diferenciar la naturaleza exacta de ese algo. Es un primer paso muy interesante, pero no es ni de lejos el destino final del diagnóstico. Es fascinante, como todo el enfoque de esta tecnología se centra en lo mecánico, ¿no? En el hardware del cerebro fallando al controlar las cuerdas vocales. Pero gran parte de la tragedia de la demencia no está en el hardware, está en el software que se pierde. La emoción, la personalidad, la melodía de quiénes somos. Y esa es la pregunta más profunda y provocadora que nos deja este análisis. El propio estudio menciona de pasada un concepto llamado prosodia,
que es precisamente eso: la melodía, el ritmo y el tono emocional del habla. Su método actual, con una sola vocal, no puede medirlo, pero nos deja una idea para reflexionar. Si esta tecnología ya puede detectar con esta precisión la pérdida de control físico de la voz, ¿qué pasaría si futuras versiones analizaran una frase completa? ¿Podrían llegar a cuantificar cambios más sutiles como el aplanamiento de esa melodía emocional? Podríamos llegar a medir no solo cómo el cerebro pierde el control del motor del habla, sino también cómo se va desconectando gradualmente del software emocional que la impregna. Eso abriría una ventana fascinante no solo a la progresión de la enfermedad, sino al impacto que tiene en nuestra propia humanidad. Una idea increíblemente potente para el futuro. Gracias por guiarnos en este análisis en profundidad.